basura y tenemos un saco de basura para poner la basura y quitarla totalmente. Pero en vez de coger la basura y poner dentro del saco y llevar al contenedor, nosotros cogemos la basura y metemos debajo de la alfombra y tapamos la basura. Eso era lo que pasaba en el antiguo pacto. La sangre de los animales, el sacrificio de los animales no era suficiente para perdonar el pecado, para quitar el pecado del pueblo. El pecado era cubierto provisionalmente. Significa Dios, si podemos ver versículos desde Génesis, había hecho la promesa de que vendría un Mesías que moriría en una cruz para quitar el pecado de la humanidad. Y entonces el sacrificio de aquellos animales cubría provisionalmente los pecados de la humanidad. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la palabra testamento viene del griego, que tanto puede significar Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Por eso vemos la Biblia, que se divide en Nuevo Testamento y se divide en Antiguo Testamento. Y a partir del Nuevo Testamento es cuando entra Cristo, el Mesías, Mateos, hasta Apocalipsis. Ese es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. El Antiguo era la ley. Amén. Por eso, en el Nuevo Pacto entra Cristo Jesús. Y mediante el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, el pecado fue perdonado y quitado. Por eso nosotros hemos leído en Hebreos que Él ha sido ofrecido una vez sola. No era como antiguamente. Antiguamente el pueblo pecaba 10.000 veces y tenía que matar 10.000 corderos. No. Cristo ha sido ofrecido una vez solo. Y solo ya está. No va a haber otro sacrificio, no va a haber otra vez que Cristo va a padecer. Sino, por eso leemos aquí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Mas no, Cristo ha padecido una vez solo para todos, aquellos que busquen el perdón de Dios arrepentidos. Entonces, la expiación por la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento tiene alcance infinitamente mayor y más profundo que los sacrificios de los animales antiguamente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Entonces, para que nos situemos, ¿qué es lo que yo quiero hablar aquí? Yo quiero hablar del significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó cuando Cristo estaba en la cruz? Muchos interpretamos de una manera equivocada. Muchos interpretamos de una manera errónea. Nosotros hablamos así, eso es carnalmente, hablamos así. ¡Ay, cómo sufrió Cristo con los clavos cuando le clavaban en la mano! ¡Ay, cómo sufrió Cristo cuando le azotaban! Iglesia, es algo mucho más profundo que eso. Es algo mucho más dentro que eso. Cristo solamente no estaba padeciendo flagelaciones físicas, sino que Él espiritualmente estaba llevando todos los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo. Y Él estaba sufriendo la ira de Dios. Nosotros debemos comprender, nosotros debemos de meter de una vez para siempre en nuestras vidas de que nosotros no teníamos ningún mérito. Nosotros no teníamos nada que pudiésemos alcanzar la salvación. No podíamos comprar la salvación con oro. No podíamos comprar la salvación con plata. Nada de este mundo, ningún precio de este mundo podía comprar la salvación. Mas sí, la sangre de un Dios que nunca había pecado, que era pura, que era sin contaminación, eso era lo único que podía limpiar. Eso era lo único que podía lavar nuestras vidas, podía quitar el pecado. Y nosotros hoy sabemos que Cristo ha muerto en la cruz. Nosotros hoy hemos oído que Cristo ha padecido en la cruz, mas no sabemos qué sucedió, mas no sabemos qué pasó, cuál fue el efecto que trajo la muerte de Cristo. ¿Qué pasó eso en mi vida? ¿Qué cambió eso en mi vida? Nosotros vemos hoy muchas personas que son sin conocimiento de la palabra de Dios, porque este mundo hoy en día conoce muchas tecnologías, conoce mucho de la ciencia, pero no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Los jóvenes de hoy en día saben mucho sobre las tecnologías, pero son ignorantes de las Escrituras. Por eso, en Oseas capítulo 4, versículo 6, él habló que el pueblo de Israel se perdía porque le faltaba conocimiento. Este mundo hoy se está perdiendo porque le falta conocimiento, no conoce a Dios. Y cuando tú vas a hablar de Dios, son ignorantes. Por eso vemos hoy este mundo cómo anda. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, no conoce las Escrituras. Entonces, nosotros, lo que yo estoy hablando, vemos personas que llevan a Cristo en un colgante, en una cruz, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, los católicos, ellos, principalmente ellos, más la gente también, que tienen un colgante, llevan a Cristo ahí en el cuello, y no tienen ni idea
no tienen ni idea de lo que están llevando, no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Vale, hemos hablado de los católicos, ahora los cristianos, ahora nosotros que estamos aquí hoy. Nosotros sabemos, tenemos oído que Cristo ha muerto, mas ¿cuántos de nosotros sabemos profundamente qué fue, qué sucedió en aquella cruz? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Qué ha sido lo que Cristo ha hecho por mí en aquella cruz? Simplemente sabemos, Él ha muerto en la cruz para salvarme. ¿Ya está? No, es eso lo que yo quiero hablar hoy. La primera cosa que yo quiero hablar, ¿qué fue la muerte de Cristo? Fue propiciatoria. La muerte de Cristo fue propiciatoria. Voy a hablar 5 puntos. Propiciatoria, sustitutiva, redentora, reconciliadora y victoriosa o triunfadora. 5 puntos voy a tocar. El primer punto de que fue la muerte de Cristo propiciatoria. O sea, ¿qué sucedió cuando Cristo estaba en la cruz? Él estaba tornando la humanidad propicia. ¿Qué es propicia? Él estaba tornando la humanidad favorable. Nosotros éramos, dice la palabra, el apóstol Pablo, todos hemos pecado. La muerte pasó a todos y junto con la muerte entró junto con el pecado, entró la muerte también. Por tanto, todos los hombres han muerto y todos los hombres han pecado. Por eso Cristo bajó en la cruz y Él murió en la cruz. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que Él cambió? Si nosotros no sabemos, vamos a saber hoy. La muerte de Cristo cambió el mundo. La muerte de Cristo cambió mi vida. La muerte de Cristo cambió tu vida. La muerte de Cristo trastornó el mundo espiritual. Porque éramos perdidos. Éramos una generación que no teníamos salvación. Éramos una generación que estábamos condenados a sufrir la ira de Dios. Porque no había manera de ser salvos. Entonces, Cristo baja. ¿Para qué? Para pagar el precio que era necesario para la justicia de Dios. Entonces, la primera cosa que Él hizo en la muerte, en el Calvario, fue propiciar. Él nos tornó favorable. En la carta de 1 Juan, no es necesario que abran, porque si vamos a abrir todos los versículos que yo tengo aquí, no vamos a tener tiempo. Yo tengo aquí apuntado y yo voy a leer, vosotros estén atentos. La carta de 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, si quieren pueden apuntar, está hablando así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando habla la Biblia y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿a quién se está refiriendo? ¿A un Buda? No. Cuando habla la Biblia y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿se está refiriendo a Mahoma? ¿A Mahomet? Cuando habla la Biblia y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿se está refiriendo al apóstol Pablo? ¿A quién se está refiriendo, iglesia? A todos. A Cristo. A Cristo. A Jesús. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él tornó el ser humano favorable. Él justificó al ser humano. Él tornó el ser humano favorable. Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora habla aquí, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no ha muerto solo por nosotros que estamos aquí hoy. Él ha muerto por toda la humanidad. Amén. Entonces, la muerte de Cristo por los pecadores satisfizo la naturaleza justa de Dios y su orden moral, quitando así la ira de Dios contra el pecador arrepentido. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Jesús satisfizo, Jesús complació la ira de Dios. Lo que Dios exigía para que Él cumpliese. ¿Para qué? Para quitar la ira de Dios sobre el pecador. Mas hay un misterio. ¿Sobre quién? Sobre todos. ¿Todos van a ser salvos? No. Infelizmente no, iglesia. Todos somos llamados. Jesús ha muerto por todos, mas no son todos que se arrepienten. Jesús ha entregado su vida por todo el mundo, mas no son todos los que piden perdón por sus pecados. Jesús ha entregado su vida por toda la humanidad, mas no son todos los pecadores que están volviéndose a Él. No son todos nosotros que nos arrepentimos de nuestros pecados y decimos: Padre, entrego mi vida en tus manos, tú la has comprado. No son todos.
No son todos que estamos arrepintiendo de nuestros pecados. No son todos que nos entregamos a Dios. Por eso la ira de Dios no será quitada sobre todos. Solamente la ira de Dios será quitada sobre el pecador arrepentido. Nosotros oímos y decimos así: la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Y esa palabra nos justificamos ahí. Y en esa palabra nos deleitamos ahí. No, yo voy a vivir como yo quiero. Mi modo de vivir va a ser como yo quiero, como yo decida. Pero la misericordia de Dios está sobre mí. Yo voy al cielo. Está dejado. Está mal. No es así. ¿Cuál fue la primera predicación de Cristo cuando Él estaba en la tierra? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha llegado o se ha acercado. Arrepentíos. Esa fue la primera palabra que Cristo habló. Esa fue la primera palabra que Cristo predicó después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros no nos arrepentimos, la muerte de Cristo no tiene ningún efecto sobre nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos, la gracia de Dios no está sobre nosotros. Si nosotros nos deleitamos con este mundo como ellos están, la muerte de Cristo no tiene ningún efecto como nosotros. No seremos propicios, no seremos favorables. La ira de Dios continuará sobre nosotros. Y tarde o temprano vendrá el juicio de Dios. Tarde o temprano vendrá la justicia de Dios sobre esos que no se arrepienten. Por eso no utilice versículos de la Biblia para aliviar tu ego. No utilice versículos de la Biblia para deleitarte en él y seguir viviendo de una manera mala. Coge la Biblia entera, estudia la Biblia entera y mira lo que ella está hablando atentamente. Y aquí está hablando el que no se arrepiente, el pecador que no se arrepiente de sus pecados, la ira de Dios continuará sobre él. Entonces, ese es el primer punto, donde Cristo en la cruz del Calvario hizo por nosotros, nos propició, nos tornó favorable, quitó la culpa, quitó el pecado, nos limpió. Por eso cantamos aquí: Señor, lava mi alma con tu sangre. Lava mi alma con tu sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es pura. La sangre de Cristo es sin mancha. El segundo punto es sustitutiva. Aquí, Cristo sufrió la muerte como el castigo por el pecado en el lugar del pecador. Cristo sufrió la muerte como castigo por el pecado, como sustituto del pecador. ¿Tú has muerto en la cruz para sufrir la ira de Dios? No. Nadie ha muerto en la cruz para sufrir la ira de Dios. Cristo es el único. ¿Por qué? En el lugar de toda la humanidad, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó sobre Él nuestras maldades. Él está hablando. Cristo se entregó. Es como, digamos así, lo que narra el pastor a veces en sus predicaciones. Yo no sé muy bien, pero sé resumirlo. Había dos hermanos gemelos. Los dos se vestían igual. Y un hermano era malo, un otro hermano era bueno. Y el otro hermano bueno estaba en casa. Y el hermano malo estaba en la calle. Y mató a una persona. Y su ropa era blanca. Se ensució toda de sangre. Entonces la policía corrió para pillarle. Él corrió para su casa, llegó a su casa. Su hermano: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La policía, me van a matar. Su hermano: ¿te van a matar por qué? ¿Qué has hecho? Yo he matado, ¿no ves mi ropa? Su hermano le ha dicho: venga, aquí, cambia conmigo, dame tu ropa, viste la mía. Eran iguales, eran idénticos. Vale, el hermano se cambió, le dio la ropa, llegó para matarle. El que no era culpable murió por el que era culpable. Así fue Cristo por nosotros. Nosotros éramos culpables, nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos sufrir la ira de Dios, mas no. Cristo, el no culpable, no piensa que Cristo pecó en el mundo. Él no pecó. Cristo era puro, el único hombre y Dios, claro, que no pecó. Era puro, no pecó en este mundo. Fue tentado. Dice la Biblia que Él pasó por todo lo que nosotros pasamos, mas Él no pecó. Y Él, el no culpable, murió por nosotros que éramos culpables. Jesús fue el sustituto perfecto, mira, presta atención, para todos aquellos que buscan el perdón de Dios. Tú buscas el perdón de Dios, siga así. Cristo ha abierto el camino, su muerte en la cruz. El velo fue roto. Antes no teníamos derecho a pasar ánimas, ahora sí. Cristo abrió el camino con su muerte en la cruz.
Mira lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Pedro está hablando que Cristo Jesús llevó sobre su cuerpo, en el madero, en la cruz, nuestros pecados. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. Yo quiero con esto abrir un paréntesis. Nosotros hemos oído, por ejemplo, en Marcos 8:34, donde habla así la palabra de Dios: aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Estoy abriendo un paréntesis. Y nosotros a veces interpretamos esa palabra, mira, voy a decir como muchos interpretan esa palabra. Madre mía, yo tengo que tomar mi cruz, tengo que negar mis sueños, tengo que negar mis placeres, negar mis voluntades para seguir a Cristo. Muchos interpretan así, No estoy diciendo que yo interpreto así o tú interpretas así, mas muchos interpretan así. Muchos, la manera de expresar su evangelismo, la manera que muchos están expresando su evangelio, parece que están siendo torturados, iglesia. La manera que muchos estamos expresando que somos evangélicos, parece que estamos atados dentro de la iglesia. Ay, no puedo ir a esa fiesta porque voy a la iglesia. No puedo hacer esto porque soy creyente. Ah, si no fuese creyente, si no fuese a la iglesia, yo iría a eso. Está mal. Estamos interpretando mal las escrituras. Para nosotros es un fardo tomar la cruz. Para nosotros es un fardo negar a nosotros mismos. Iglesia, Cristo ha entregado todo por nosotros. Cristo ha hecho todo por nosotros. Ha entregado su vida por nosotros. Nos ha tornado favorable ante Dios. Nos ha justificado ante Dios. Nos ha abierto el camino ante Dios. Nos ha ofrecido la salvación. Nos ha ofrecido la vida eterna. Y todavía nosotros consideramos que es un fardo tomar la cruz. Es un fardo negarse a sí mismo. No interprete así las escrituras. Tiene que ser un gozo para nosotros tomar la cruz. Tiene que ser un gozo cuando estamos padeciendo por el Evangelio. Tiene que ser un gozo para nosotros. No nos podemos avergonzar del Evangelio. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, después al griego y también al griego. El Evangelio es poderoso. Yo estaba hablando aquí hoy con Dios, el Evangelio ha cambiado mi vida. El Evangelio ha cambiado tu vida, porque cuando tú oíste la palabra de Dios, tú creíste. ¡Aleluya! Cuando te predicaron, tú oíste y creíste en el Evangelio. Y eso fue lo que te cambió. ¡Aleluya! No hay tú, ¿dónde vas a buscar cómo conocer a Dios si no es mediante las Escrituras? Por eso la generación está perdida. Por eso la generación es una generación perversa, maligna, tibia, fría. Porque no busca a Dios. Porque no se entrega a Dios. No se prostran ante Dios, no buscan la faz de Dios. Y nosotros que tenemos el acceso a las Escrituras, no le hacemos caso. Nosotros no nos imaginamos el poder que tiene esta palabra. Mira la carta de Corintios también. Pablo habla así, porque no me llamó Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es locura a ellos. Mas a nosotros, los que estamos aquí, nosotros que nos salvamos, es poder de Dios. Para nosotros, este Evangelio es poder. Cada línea que tiene este Evangelio es fuego, que transforma nuestras vidas, que nos muestra un patrón de vivir, que nos muestra un camino cómo debemos vivir. No es el mundo que debe enseñarte cómo vivir, no es estos políticos que deben enseñarme cómo vivir, es la palabra de Dios. Volvamos a las Escrituras, a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Esto es lo que tiene que hablar, así, así y así, y esto escucharemos. Crean en el Evangelio porque tiene poder, es Dios. Es la palabra de Dios. Dios ha hablado. Y Él dice que su palabra no vuelve vacía a Él. Amén. Amén. Cristo sustituyó el pecador. Cerramos el paréntesis. Cristo sustituyó el pecador. Cristo murió en el sitio del pecador. Tercer punto. Redentora. La muerte de Cristo fue
redentora. Él nos redimió en la cruz del Calvario. Una cosa que tú tal vez tenías antes, quiero creer así, tenías un pensamiento simple. Cristo murió en la cruz y punto. No, iglesia, la muerte de Cristo fue un nuevo pacto. Nosotros celebramos aquí la Santa Cena, no tenemos idea de lo que estamos comiendo, lo que estamos bebiendo. Estamos celebrando la Santa Cena, no tenemos idea de lo que estamos conmemorando. Estamos conmemorando el nuevo pacto que Cristo estableció en la cruz del Calvario. Aleluya. Mira la palabra del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo se había apartado. Cuando se había vuelto, cuando se había arrepentido, ¿qué fue lo que su padre puso en su dedo? Un anillo. Eso representa nuevo pacto. Y cuando estamos celebrando la Santa Cena, decimos, esta es mi sangre, la cual es mi nuevo pacto, la sangre de mi nuevo pacto. Nosotros no entendemos, por eso estamos hoy a comprender esto. Entonces, en la cruz del Calvario, Cristo nos propició, Cristo nos sustituyó, porque en el lugar de nosotros sufrir esa ira, no, Cristo dijo, no, yo voy, Padre, yo voy a sufrir, yo voy a pagar el precio por ellos. Sé que todos no me van a creer, sé que todos no me van a amar, mas sé que algunos van a creer, algunos van a ser salvos. Yo me imagino Dios hablando, Jesús hablando, Padre, yo voy. A pesar de que muchos van a escupirme la cara. Si tú cuando estás leyendo la historia de Cristo, su caminar, cuando le tapaba la cara, le bofeteaba, profetiza, tú serías capaz de aguantar eso. Y él decía a ellos, yo voy a sufrir por estos pecadores, yo voy a pagar el precio, yo les voy a sustituir. Ellos son pecadores, ellos merecen, mas Padre, déjame, perdónales, vamos a mostrar nuestra gracia para ellos. Vamos a mostrar nuestro amor para ellos. Vamos a extender nuestra misericordia para ellos. Sé que algunos creerán en nosotros. Sé que algunos extenderán la mano. No van a ser todos, porque luego si leemos a las Escrituras, Cristo murió por muchos. No dice por todos, porque todos no van a ser salvos, iglesia. Todos no van a creer, todos no se van a entregar a Dios, mas nosotros que estemos aquí, por favor, creamos en su muerte, creamos en Cristo, vivamos en la palabra de Dios. Vamos a abrazar esa gracia que fue extendida en la cruz del Calvario. Vamos a buscar la comunión con Dios. Vamos a buscar esa redención que Cristo entregó en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió. Ese es el tercer punto. Jesús satisfizo todas las condiciones exigidas por la justicia divina. Jesús satisfizo todas las condiciones que Dios exigía a fin de redimirnos. Él satisfizo. Yo voy a pagar esto, yo voy a pagar esto. ¿Por qué Cristo habló así? Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Iglesia, cuando tú leas copa en la Biblia, podemos interpretar la copa como la ira de Dios, porque en Apocalipsis habla mucho sobre la copa de la ira de Dios, cáliz en portugués. La copa, Jesús decía a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no estaba con miedo de la cruz. Jesús no estaba con miedo de los clavos que le iban a colgar. Jesús no estaba con miedo de los puñetazos que le iban a meter. Jesús estaba temiendo la ira de Dios. Por eso le habló, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas si no es así, hágase tu voluntad, Padre. Yo estoy aquí. Para que tú veas, Cristo estaba sudando sangre en ese momento de Getsemaní. Cuando él estaba orando allí con los discípulos, bueno, los discípulos no oraron, se quedaron dormidos, mas él estaba orando. Y él hablaba, si es posible, pasa de mí esta copa, mas si no es así, haga tu voluntad. Cristo no piense, no siga pensando que Cristo estaba comiendo la cruz, no, Cristo estaba comiendo de la ira de Dios. Amén. Amén. Entonces, su muerte vicaria fue el precio por nuestra redención. Todos estamos situados, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 1, 18-19, no habla. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a repetir para que quede. Sabiendo que nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como dinero, oro, plata, no,
con cosas corruptibles no, sino con la sangre preciosa Amén, de aleluya. Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Mira cómo Pedro está hablando. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos están viviendo hoy vanamente? ¿Cuántas vanidades hay hoy en el mundo? ¿Y cuántos de nosotros todavía nos estamos entregando a esas vanidades? Si nosotros hoy creemos en esa muerte, como es debido, con fundamento, nos entregamos a ella, debemos de abandonar la vanidad, porque fuimos rescatados de ella, con la sangre de Cristo. Nosotros, mira, yo estaba en casa, estaba meditando en eso, yo antes vi eso, aquí no hay esas cosas. Hay muchos sitios que hay esas cosas. Muchas personas, por ejemplo, andan llenas de poseídas de demonios. Muchas personas están atoradas en el pecado. Muchas personas están necesitando de libertación. Y los líderes, los pastores, los evangelistas, les hablan así: yo voy a orar por ti, yo voy aquí a hacer un show y tú vas a ser libre, ¿vale? Después de la oración, tú vas a ser libre. Entonces ahora por esas personas hay un show, hay un retrete, y tú estás libre, vuelve a casa, estás libre. Ella llega a casa y sigue igual. Pero el pastor no había orado por mí, yo no estaba libre. ¿Por qué?